con el gobernador, por supuesto. Por último, Presidenta, mire, se ha estado hablando aquí del tema de la gentrificación, que creo que es un tema interesante de analizar y revisar. Evidentemente que nos hemos debido trasladar a la Ciudad de México por asuntos de trabajo, como es mi caso, pues estamos un tanto preocupados por este rechazo que hay. Se ha tratado de simplificar el tema de la gentrificación, ubicándolo como un tema de ciudadanos norteamericanos y también como un tema de plataformas. Creo que es mucho más amplio el tema. Porque obviamente corresponde a un efecto de lo que es la ley de la oferta y la demanda, es decir, a mayor demanda, pues los precios tienden evidentemente a subir. Ahora, el tema creo que es relevante analizarlo desde otro punto de vista, porque no es solamente la Ciudad de México que está teniendo este fenómeno. Por ejemplo, yo que vivo en Sonora también, le digo Hermosillo, Álamos, Guaymas, en particular San Carlos, pero quienes conocemos, por ejemplo, Mazatlán, entendemos que también se presenta este fenómeno en Cancún, en Los Cabos, y así fundamentalmente en todos estos destinos que son muy atractivos para los visitantes de Estados Unidos y de otros países. Hay mucho canadiense, también mucho europeo que viene, pero también habemos mexicanos que somos considerados de alguna manera gentrificadores también por el efecto que provocamos en los lugares a los que llegamos a vivir. Al final de cuentas, pues nosotros no podemos oponernos a los precios que nos fijan, por ejemplo, quienes tienen propiedades y las rentan, ¿no? Y creo que sería también un poco, pues no sé cómo calificarlo, que alguien rente su propiedad a un precio menor que el que existe justamente en el mercado. Esto, al final del día, como fenómeno económico, mueve mucho a la reflexión y genera un alto interés en la discusión que es y debe ser nacional. Quisiera yo preguntarle si está en su mente, Presidenta, la posibilidad de establecer justamente una legislación nacional justamente para controlar este tipo de situaciones que tienen que ver con el incremento en los costos de la vida en estas comunidades que, bueno, al final de cuentas son muy atractivas, muy llamativas para los visitantes de negocios, para los visitantes por turismo, para quienes son nómadas digitales o quienes tienen que emigrar justamente a otros centros urbanos por razones de trabajo. ¿Qué es la gentrificación? Habría que primero preguntarnos eso. Son procesos que se han vivido en la Ciudad de México, en otras ciudades y en muchas ciudades del mundo, donde la población original que vive en cierta colonia empieza a verse desplazada por vivienda de otro nivel económico. Entonces, una persona que vive en una vivienda que paga una renta o que tiene ahí su casa de hace mucho tiempo, se generan procesos, a veces promovidos desde el gobierno. No es el caso ni de cuando fui jefa de gobierno, ni de Clara Brugada, obviamente. Se dio mucho, por ejemplo, en el periodo de Mancera en la Ciudad de México, en donde se cambia el uso de suelo. O sea, por ejemplo, en un lugar que había uso de suelo de una vivienda de 3 pisos, se cambia a una vivienda de 20 pisos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que es muy rentable para aquellos desarrolladores inmobiliarios que dicen, bueno, pues en esta casa, en este terreno te lo compro y se hace una vivienda tiene un costo mayor y son muchísimos edificios. Muchísimos pisos en el mismo edificio, perdón. Y así se va, digamos, ampliando la cantidad de personas que van llegando a estos lugares, expulsando a los pobladores originales y, entre otras cosas, elevando el nivel de vida en esos lugares. Y la gente que vive ahí desde hace mucho tiempo, pues tiene razón en decir, bueno, pues ¿por qué se da este proceso de gentrificación? Sobre todo si son procesos en donde no se incluye a la gente que vive ahí. Hay otros procesos de elevar el número de pisos, pero que se hacen con la gente. Entonces es un proceso participativo donde se platica con la gente y se dice, a ver, vamos a redensificar esta zona, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Si sí están de acuerdo, ¿qué tendría que ocurrir para que esto fuera así? Pero participa la ciudadanía que vive allí en todo este proceso. En particular en la Condesa, en la Ciudad de México o en la Roma han sido varios temas que han ido ocurriendo desde hace ya muchos años, algunos que no fueron promovidos por el gobierno, sino sencillamente
fueron ocurriendo como parte del desarrollo de la ciudad. Muchos comercios, restaurantes, que atrajeron a mucha gente a visitar la zona, no necesariamente a vivir ahí, y después personas que fueron llegando a vivir de otro nivel económico y que fueron encareciendo las rentas a partir pues de la demanda de esta zona. Entonces, obviamente los procesos de gentrificación no deben ocurrir si expulsan a quien está ahí originariamente para irse a vivir a la periferia, pues porque cambia el nivel de vida y divides entre los que tienen recursos económicos y los que no tienen. Y entonces se quedan con las mejores zonas de la ciudad aquellos que tienen recursos económicos. Si se dan procesos de redensificación, pues tienen que hacerse en un proceso participativo, donde quien viva allí pueda participar y pueda decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Ese es un proceso que ocurre en muchas ciudades del mundo. Nueva York, por ejemplo, vivió pues muchos procesos de gentrificación en Manhattan y en otras zonas, y muchas otras ciudades del mundo lo han vivido, muchas ciudades de Estados Unidos, y México, particularmente la Ciudad de México, aunque no solamente. Entonces, ese es un proceso y hay que atenderlo. La otra tiene que ver con gente que viene de otros lugares, o de México o del mundo, a vivir en la zona, que puede ser parte del proceso de gentrificación, pero no necesariamente un proceso de gentrificación está asociado a personas extranjeras que vengan a vivir a México, a esta zona. Eso hay que aclararlo. Entonces, tiene que atenderse de manera integral el que no se encarezca el nivel de vida en la ciudad y particularmente el costo de la renta y de la vivienda. ¿Cómo se hace? A través de distintos mecanismos y también construyendo vivienda social, que es lo que nosotros estamos haciendo. Recuerden que todo el proceso de las nuevas viviendas que estamos haciendo no lo estamos haciendo alejado, no lo estamos haciendo en la periferia como se hizo durante mucho tiempo, sino cerca de los lugares de trabajo. Entonces, hay que atender el fenómeno de la gentrificación. Otro fenómeno distinto es el que se puede desprender a partir de ahí de xenofobia o de discriminación. Entonces, en la manifestación que hubo en la Ciudad de México, por más legítima que sea la demanda de la gente que vive en los lugares, ni se puede aceptar la violencia ni los discursos de odio. Eso no es México. Y más la Ciudad de México, que vive de la migración, ha vivido de la migración. Esta ciudad se construyó, sí, de los pobladores originarios, pero de muchísima migración de todo el país y también de migración de muchos procesos de asilo político y de migración que siguen ocurriendo. Entonces, y vamos a apoyar ahí a la jefa de gobierno y a alcaldes, porque los usos de suelo, todo esto depende mucho de las políticas municipales y estatales, pero vamos a apoyar, porque finalmente lo que queremos es el derecho a la vivienda, que se garantice, y el derecho a la ciudad o a las ciudades. El derecho a las ciudades, poder gozar de todos los beneficios de una ciudad sin que seas expulsado a la periferia y que haya una diferencia social entre unos y otros. Claro, es muy importante su punto de vista, su aclaración, Presidenta, evidentemente porque… Tenemos que trabajar con los estados, porque los usos de suelo son municipales. En el caso de la Ciudad de México, le corresponden al Congreso de la Ciudad de México, no es un asunto federal. ¿Cómo estamos nosotros atendiendo el derecho a la vivienda? Con la construcción de viviendas. Y podemos apoyar a todos los estados y a todos los municipios, si así se requiere, para garantizar el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. ¿Cómo van a hacer una ley? ¿Quieren hacer homologar cómo perseguir el delito de extorsión? Sí, pero es distinto. ¿Pero no estarían dispuestos a… Es distinto. Es distinto porque hay atribuciones que la Constitución establece a los municipios. Entonces, los municipios son autónomos. Entonces, una cosa es perseguir un delito a nivel federal y a nivel estatal, y la otra es invadir las funciones que tiene un municipio. Entonces, más bien ahí se coadyuva, se trabaja coordinadamente para pues garantizar el derecho
a la vida digna de las personas en las zonas urbanas. Bueno, aparte es toda la especulación inmobiliaria y el cártel inmobiliario y las ilegalidades que se han dado, porque una cosa es que se cambie el uso de suelo y puedas construir un edificio de 20 pisos legalmente, y otra cosa es que construyas un edificio de 20 pisos donde se permite uno de dos. Eso es el cártel inmobiliario desarrollado principalmente en la alcaldía Benito Juárez desde que fue alcalde el actual presidente del PAN, para que no haya duda. Muy importante su apunte, Presidenta, porque se ha exacerbado mucho el debate respecto a este tema. Y qué bueno que se dé el debate, porque hablando claramente de que no queremos discriminación, de no debe haber discriminación de ningún tipo, es un debate interesante que se dé en la ciudad y en otros lugares de cómo garantizar el derecho a la vivienda y los accesos públicos, el acceso a los servicios públicos de los habitantes. Muchas gracias.